Dicen que para encontrar paisajes alienígenas tienes que viajar a Islandia o esperar a que Elon Musk nos lleve a Marte. Pero lo que nadie te cuenta es que en el sur de España, a menos de 1 hora de la costa, existe un lugar que desafía la lógica. Ahora mismo me encuentro caminando por el fondo del mar, a 1200 metros de altura. Lo más loco no es lo que ves, sino lo que significa, ya que hace millones de años en el periodo Jurásico todo esto que hay detrás mía era mar y por encima mía nadaban bestias marinas, ya que todo esto antes era conocido como el mar de Tetis. El choque de las placas tectónicas de África y Europa chocaron y empujaron todo este fondo marino hacia el cielo, hasta los 1200 metros donde estamos ahora. El agua de lluvia, cargada de CO2, hizo el resto. Disolvió la roca caliza como si fuera azúcar. Literalmente, el agua se comió la piedra para crear estas formas que vemos hoy en día. Un detalle curioso es que la palabra Torcal proviene de la palabra torcas, que son estas depresiones circulares que se forman alrededor de todas las montañas que hay aquí. Estar aquí es como caminar por un cementerio de coral gigante, y si no me creéis, solo hay que mirar al suelo. Es extremadamente fácil encontrar fósiles marinos con solo observar dónde pisas. Vale, ahora podemos observar las reinas de aquí, podríamos decir que son las cabras montesas que están aquí detrás. Aquí hay mucha fauna y principalmente lo que podemos encontrar son cabras montesas como esta que está aquí observándome con cara como diciendo vete de mi casa. Y yo supongo que algunos de vosotros ya lo sabréis, pero este tipo de cabras es muy característico, como estaréis viendo ahora en pantalla, de que pueden ir caminando las piedras de forma vertical, lo cual es muy curioso porque yo puedo ir por aquí caminando normal, horizontal al suelo, pero es que ellas van subidas a través de las piedras verticalmente. La forma de diferenciar un macho y una hembra es por los cuernos, porque si os fijáis en este ejemplar que tengo aquí detrás, tiene unos cuernos muy grandes, eso significa que es un macho, y probablemente por la longitud de los cuernos es más mayor que otros. Por el sonido que estaréis escuchando ahora, no solo hay cabras, sino que también hay ovejas, un montón de ovejas. Pero lo más curioso no son los animales, sino la montaña en sí. El Torcal de Antequera es una esponja gigante, en serio. Toda la lluvia que cae aquí no se acumula en ningún sitio ni forma ríos, ya que se cuela por grietas y simas hasta llegar a unos acuíferos subterráneos que son los que mantienen el agua ahí y dan de beber a toda la ciudad de Antequera. Es por eso mismo que aquí hay mucha variedad de plantas como el ombligo de Venus y 30 variedades diferentes de orquídeas, porque literalmente se están alimentando de toda el agua que se filtra a través de estas piedras. No es de extrañar que viendo todos estos paisajes y estos datos que estoy contando acerca de la vegetación y la fauna que hay aquí, que este sitio fue nombrado Sitio Natural de Interés Nacional en 1929 y posteriormente fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2016. Y es que, como podéis observar, hace tan solo unos segundos estábamos rodeados de piedras increíbles, súper altas, con formaciones espectaculares de rocas, y ahora nos encontramos como en una especie de bosque dentro de las propias rocas, con muchísima vegetación y fauna, y puedes mirar a donde quieras que todas las vistas son impresionantes. Resulta que yo de pequeño solía hacer esto bastante, pero hay que añadir que últimamente no he estado haciendo demasiado deporte y además aquí recientemente ha llovido y está todo embarrado y es más difícil de lo que solía ser. Así que yo creo que todo este esfuerzo se merece al menos que te suscribas y le des like al canal. Estoy mayor, me he cansado. Esto que os acabo de explicar de los acuíferos, si podemos ver aquí abajo, e incluso si venimos a esta otra parte de aquí, podemos encontrar este fondo hacia abajo y, como decía, ahí abajo no solo se ve ese hueco negro sin más, sino que eso sigue bajando y bajando y bajando porque son túneles subterráneos que llegan hasta el fondo de la tierra. Todo el agua se va colando por ahí de tal forma que no hay inundaciones, excepto el día de hoy, porque recientemente ha habido alertas por lluvia y, como podréis haber visto anteriormente, está todo encharcado, pero esto normalmente no suele pasar. Ahora continuamos con el vídeo porque viene la parte más interesante. Seguramente antes de empezar este vídeo ya te sonaba el sitio, y es que aquí se han rodado películas como Furia de Titanes y también series como La Monja Guerrera de Netflix. Y es que al fin y al cabo, si pensáis, esto es prácticamente como si fuera un set de rodaje de Hollywood. Pero ojo, y es que hay que tener cuidado porque los locales llaman a este sitio como El Laberinto. Hay que ser cautelosos al venir aquí porque dependiendo de la época en la que vengas puede haber fuertes lluvias, puede haber nieve o incluso te puedes encontrar con el efecto Montera. ¿Qué es esto del efecto Montera? Es un fenómeno en el que las nubes llegan a bajar tanto que se mezclan entre las piedras, la visibilidad baja y se forma una neblina en la que no ves absolutamente nada. Y el problema de esto es que si os fijáis,
aquí no se oye nada. No hay ciudades cerca, no hay coches, tan solo se escucha el sonido de los pájaros, un poco de aire de vez en cuando, y lo peligroso sería que si te encuentras en esta situación de tanta neblina sin saber a dónde ir, es mejor no salirse del camino porque en ese caso sería muy difícil poder retomarlo. Pero no tenéis de qué preocuparos porque si venís a pasar un día en familia o simplemente a dar un paseo en solitario, solo tenéis que seguir la ruta verde o la amarilla dependiendo de la dificultad que queráis, y sabed que la ruta verde dura alrededor de unos 45 minutos y la amarilla creo que son en torno a 2 horas, así que ya sabéis, si venís, sed cautelosos si no seáis como yo y os salgáis del camino. Y ahora nos encontramos en uno de los puntos que más me gusta de este sitio, y es esta especie de roca flotante en la que te puedes hacer unas fotos increíbles, sobre todo si vienes al atardecer. Y aunque parezca alucinante, realmente no lo es tanto, y es que no estoy sobre una roca flotante como tal, sino que el suelo está 1,5 metros de mí, pero es una ilusión óptica bastante chula y para hacer fotos la verdad que es muy top. Y es que ahora mismo me encuentro en otras de tantas rocas con formas que hay en este sitio, y esta en concreto tiene forma de barco, y como digo, es un sitio bastante especial, sobre todo si vienes a la hora de atardecer o incluso de la anochecer, porque en este lugar, no lo he comentado antes, pero como no hay prácticamente nada de contaminación lumínica, ya que no hay ciudades alrededor y aquí no hay ni una sola luz en toda la montaña, es un lugar perfecto para venir de noche a ver las estrellas o incluso llegar a ver la Vía Láctea si vienes en una noche que esté bastante despejada. Y un último detalle es que aquí se encuentra, por este mismo motivo, un observatorio justo en la misma zona en la que tenemos como una especie de museo y de restaurante. En la actualidad vivimos enfocados solamente en nuestros likes, el dinero, el tráfico, pero no nos paramos a pensar de que hay sitios como este, ya que estas rocas llevan aquí 200 millones de años, vieron desaparecer a los dinosaurios, a los romanos y seguramente en un futuro también a nosotros, por lo que yo creo que no hay que preocuparse tanto por lo que tenemos alrededor, sino vivir un poco más el presente y el momento. Y es por eso mismo que os recomiendo que si venís a Málaga no os centréis solamente en la playa, en el centro, que también está bien de visitar, sino que podéis aprovechar para pasar un fin de semana aquí con la familia, con los amigos y poder despejar un poco la mente. Y de esa forma daros cuenta de lo pequeños que realmente somos. Nos vemos en la próxima. Chao.